Antes de empezar con el vídeo, quisiera pedirles por favor, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber lo más pronto posible, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. Y también, como siempre, el link del canal principal sobre fanfics de Naruto, Shiki Fujin, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, ya saben dónde encontrarlos, serán bienvenidos a suscribirse. Hola gente, aquí su servidor One for All for One, teorías, espero que todos ustedes se encuentren bien, donde quiera que estén. Este fanfic está titulado como, ¿qué hubiera pasado si Izuku y Mob se conocían? O, 100% héroe. O su traducción al español 100% héroe. Cabe decir que este fanfic no me pertenece, todos los créditos a Cisco de Soto. ¿Quién es el creador de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. My Hero Academia, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Koei Horikoshi y sus respectivos creadores. Capítulo 10. El despertar. Ahora, solo para reflexionar sobre los eventos del día, el prodigioso Esper recordó los encuentros que tuvo con los otros estudiantes. Con Bakugo, ya había logrado comprender bastante bien cómo veía el mundo y el complejo de superioridad que tenía. Era lamentable que se hubiera visto obligado a caer en esta ilusión de superioridad y, lo que es más importante, que esta mentalidad estuviera afectando directamente a Izuku. No quería que su amigo fuera menospreciado y atormentado durante su estadía en la preparatoria UA, y Bakugo lo estaba amenazando con violencia física. Con suerte, no surgirían más incidentes e Izuku podría ir a la escuela con la mente tranquila. Además de Bakugo, su mente también se dirigió a los otros estudiantes que había conocido en la clase. Iida parecía ser un joven estudiante muy serio pero bien intencionado que quería sobresalir en esta escuela secundaria, mientras que Uraraka era un alma vibrante y alegre que mostraba una gran amabilidad hacia los demás. Estos eran los dos estudiantes con los que más había interactuado, y esperaba poder tener buenas interacciones con ellos en el futuro. Shigeo entró al apartamento y lo recibió la imagen de All Might sentado en su escritorio y escribiendo diligentemente en su computadora portátil. El símbolo de la paz escuchó que se abría la puerta y saludó al Esper con una sonrisa. Hola, Kageyama. All Might. Mob le devolvió la sonrisa y arrojó su mochila al sofá. ¿Cómo fue tu primer día como profesor? El héroe número 1 se rió nerviosamente y se frotó la nuca. Para ser honesto, realmente no di ninguna clase. Hoy solo me estaba familiarizando con la escuela, las instalaciones y los profesores. Descubrí que no solo estás con Midoriya en la misma clase, sino que también tienes a Aizawa como tu profesor de aula. Shigeo bajó la mirada al suelo y dejó escapar un pequeño suspiro. No me cae muy bien. Era muy duro con todos los estudiantes, especialmente con Midoriya. La sonrisa de Toshinori vaciló y levantó la cabeza para mirar el techo. Lo sé. Pude echar un vistazo a los exámenes que hizo tu clase y, tal como temía, Aizawa señaló a Midoriya desde el principio. Oh, ¿viste las pruebas? Exclamó el Esper, entonces también viste cómo lo hizo Midoriya. Sí, vi su desempeño en el lanzamiento de la pelota y su impresionante utilización del One for All. Y también me impresionó mucho ver su puesto número 1 en las pruebas. ¿Cuánto tiempo pasará hasta que Midoriya no se rompa más los huesos? Dijo Shigeo, ignorando de inmediato el cumplido de All Might hacia él y concentrándose en su amigo. Sé que dijiste que tomaría un tiempo, pero ahora mismo, está en una gran desventaja. El Esper inclinó el cuello con miedo, traté de ayudarlo dándole algo de mi energía, pero se negó y se rompió el dedo por eso. ¿Por qué no aceptó la energía? Sencillo. Para Midoriya, tomar esa energía era el equivalente a hacer trampa. Midoriya es alguien que quiere hacer las cosas de la manera correcta, y para él, la manera correcta es fortalecer su cuerpo para dominar por completo One for All. Esa explicación no sirvió para aliviar ninguna de las preocupaciones de Shigeo, y el psíquico apretó los codos con fuerza contra sus costados. ¿Eso significa que no hay nada que tú o yo podamos hacer para ayudarlo a fortalecerse? El símbolo de la paz se encogió y lentamente exhaló un profundo suspiro. Midoriya tiene un largo y arduo camino por delante, un camino que debe recorrer por sí mismo. Lamentablemente, lo máximo que cualquiera de nosotros puede hacer por él en este momento es estar allí para escucharlo, brindarle nuestro apoyo emocional y más entrenamiento físico.
Toshinori pudo ver la mirada de desaliento del adolescente y le dio una de sus sonrisas características, no queriendo terminar esta conversación con una nota tan deprimente. Pero no te preocupes tanto. La maestría llegará a Midoriya eventualmente, y además, Recovery Girl estará allí para curar sus heridas. Supongo, el Esper se metió las manos en los bolsillos y entró en la cocina para buscar algo de comer. Fue un gran alivio saber que la enfermera de la escuela tenía un poder tan impresionante que podía curar a un ritmo tan rápido y, por ahora, parecía que eso sería suficiente para su amigo. Aún así, todavía era triste ver a Izuku lastimarse tan gravemente. Tal vez mañana sería más lento y menos centrado en el uso de dones. El Esper no tenía idea de lo equivocado que estaba. Ahora bien, ¿cuál de estas 4 oraciones contiene un error? En la preparatoria UA, la clase 1A estaba pasando la mañana con Present Mic, que era su profesor de inglés. Si bien esta preparatoria estaba enfocada en convertirse en un héroe, eso no significaba que pudieran simplemente ignorar otras clases y materiales importantes, por lo que tenían una lista de clases básicas para todos los primeros años. Muchos de los estudiantes sintieron que se les cerraban los ojos por el cansancio de la madrugada sumado a una clase tan aburrida. Present Mig notó las expresiones cansadas y trató de despertar a la clase. Oigan, chicos, vengan. Intenten sacudirse un poco. Reglas gramaticales. Mientras que muchos de ellos apenas prestaban atención, algunos de los otros estudiantes intentaban concentrarse en la clase. 2 de esas personas eran Shigeo e Izuku. El adolescente de cabello verde sonrió, siendo capaz de deducir rápidamente la oración con el error, mientras que el adolescente de cabello tazón parpadeaba rápidamente, jugueteando con su lápiz mientras repasaba cada una de las preguntas. Mob sinceramente quería intentar mantenerse concentrado. Ahora que había conseguido el cuerpo fuerte que siempre había deseado, uno de los siguientes pasos en su camino hacia la mejora era volverse más inteligente y tener más experiencia con las tareas escolares. Lamentablemente para el Esper, casi todo su esfuerzo durante los últimos meses se había centrado en el fortalecimiento y había dejado poco espacio para estudiar de manera eficiente para su escuela en línea, por lo que estaba irremediablemente perdido en esta cuestión. Sí, Yao Yorozu. Danos la razón. Shigeo giró la cabeza y soltó un jadeo débil y ahogado. Era la misma chica que había llamado su atención. La última oración tiene un pronombre relativo incorrecto. Buya. Lo lograste. El adolescente psíquico inhaló rápidamente. Parecía que esta chica, Yao Yorozu, era una estudiante bastante buena. Podría llevar un poco más de tiempo descubrir qué tan inteligente era realmente, pero por lo que podía ver de ella en ese momento, parecía que era capaz de manejar todo esto con relativa facilidad. Con suerte, algún día él podría manejar sus clases con la misma facilidad. Una vez que las clases de la mañana terminaron, todos los estudiantes se dirigieron al comedor. Shigeo estaba impresionado por el espacio, las múltiples ventanas que mostraban los exuberantes arbustos y el hermoso sol matutino brillando sobre la escuela y a través del comedor. Era mucho mejor que el comedor de la Salk Middle School. Por otra parte, esta era la escuela número 1, después de todo, por lo que tenía sentido que tuvieran instalaciones tan increíbles. El Esper y el adolescente que antes no tenía ningún don se sentaron juntos con los 2 amigos que habían hecho el día anterior. Mientras se sentaban y terminaban su comida, se les acercó una especie de chef con una máscara que le cubría el rostro. Mientras los otros 3 simplemente lo miraban con los ojos en blanco, Izuku jadeó y se cubrió la boca con las manos. Sabía quién era. Era el héroe de la cocina, Lunch Rush. Era famoso por crear una comida francesa completa para 10.000 víctimas de un tifón, y era venerado en el mundo de los héroes por sus increíbles habilidades culinarias. El arroz blanco es el alimento reconfortante perfecto, ¿no? Uraraka, que tenía un cuenco de arroz blanco en la mano, asintió con la cabeza mientras saboreaba el fresco sabor del arroz en su boca. Esto es realmente sabroso. Nunca antes había comido un arroz tan bien hecho. El chef le hizo un gesto con el pulgar hacia arriba a la chica antes de volver a la cocina para preparar más comidas para los estudiantes hambrientos. Shigeo también encontró que la comida no solo era sabrosa sino también muy rica en variedad. Cuanto más tiempo pasaba en esta escuela, más entendía por qué tenía un título tan prestigioso. Mientras el Esper continuaba comiendo y conversando con sus amigos, se preguntó qué otras sorpresas podría traer la escuela. Después del almuerzo, la clase 1A fue a su clase de la tarde. Entrenamiento básico para héroes.
Muchos de los estudiantes se balanceaban en sus asientos, agarrándose de los bordes de la silla con gran anticipación. Después de una mañana de clases aburridas que esperaban que hubieran quedado atrás con sus escuelas secundarias anteriores, los estudiantes finalmente podrían recibir un entrenamiento de héroe real. Más importante aún, todos habían visto que All Might daría clases en Wahai este año. Si tenían suerte, él daría esta clase. Por desgracia, mientras todos los demás estudiantes estaban entusiasmados por el inicio de esta clase, un adolescente se movía inquieto en su asiento. A diferencia de los otros estudiantes, Shigeo no tenía un verdadero interés en esas clases de entrenamiento de héroes, ni estaba ansioso por la oportunidad de ver a All Might, dado que había vivido junto a él durante 10 meses. Más importante aún, los pensamientos principales del Esper se centraban en cómo le iría a Izuku en esta clase. Shigeo miró a su amigo mientras se rascaba la piel. ¿Qué te va a pasar?, murmuró Mop. Estoy aquí. El rostro de Izuku se iluminó, sus mejillas se iluminaron de asombro mientras sus ojos brillaban de emoción. El símbolo de la paz se puso de puntillas, con el pecho estirado y los brazos extendidos hacia atrás en un intento de causar una buena primera impresión. Entrando por la puerta como un héroe. Para esta clase, el héroe número 1 decidió cambiar un poco las cosas con su vestimenta. Vestía un traje rojo ajustado con múltiples marcas blancas en toda la parte superior de los brazos y el pecho. Las mangas de sus antebrazos y sus botas estaban cubiertas de oro y tenían aletas puntiagudas en los costados. Vestía una capa azul con un interior rojo oscuro asegurado por 2 pestillos de metal. Cuando la clase finalmente pudo ver a All Might de cerca por primera vez, todos los estudiantes tuvieron reacciones similares a las de Midoriya, jadeando de asombro mientras agradecían a Dios por convertir al héroe número 1 en su maestro. Dios mío, es él. Realmente es All Might. Este será el mejor año de todos. Creo que podría pedirle un autógrafo después de que termine la clase. Oye, lleva su disfraz de la Edad de Plata. Hombre, ¿en serio? Eso es muy retro. Todos en la habitación, excepto Shigeo, compartieron la misma sorpresa al ver el símbolo de la paz por primera vez, aunque Shigeo no esperaba ver a All Might con un disfraz diferente. Por lo que había visto, All Might solía volver a casa con un disfraz diferente, con un mono azul y sin capa. Supongo que había elegido cambiar de estilo con el paso del tiempo. All Might se paró en el centro de la clase con sus manos firmemente a los costados, su aura de confianza y poder emanaba por todo el salón. Bienvenidos estudiantes a la clase más importante de Wahai. En esta clase, todas sus lecciones girarán en torno a los conceptos básicos de ser un héroe profesional, cómo luchar como un héroe y lo que realmente significa servir a la justicia. Así que no desperdiciemos nuestra primera clase encerrados en este aula abarrotada. El héroe número 1 sacó una tarjeta del bolsillo interior de su disfraz, que decía batalla. La clase de hoy será una práctica completa de cómo actuar como un héroe, y eso significa no andarse con rodeos. Los ojos de Bakugo se abrieron y brillaron con una emoción profunda, su sonrisa maliciosa llegó hasta las comisuras de sus orejas. Entrenamiento de lucha. Sí. El adolescente impulsivo estaba esperando esta oportunidad. Con todo el entrenamiento y el esfuerzo que había puesto en perfeccionar su don, Bakugo sabía que esta sería la mejor oportunidad para demostrar su superioridad y realmente brillar como el mejor estudiante de esta clase y de esta escuela. Kageyama y Midoriya, por otro lado, sintieron instantáneamente una sensación de náuseas y un vacío en la boca del estómago. ¿Entrenamiento de combate real? ¿Qué significaba eso? ¿Qué tipo de lucha iban a hacer? Midoriya no tenía confianza en pelear con nadie con el nivel de dominio que tenía sobre One for All ahora. Solo podía usar su poder una vez antes de destruirse a sí mismo y, lo que es más importante, no podía usar ese tipo de fuerza bruta contra nadie. Los mataría. Para Kageyama, había 2 preocupaciones principales. Primero, al igual que Midoriya, le preocupaba cómo su amigo podría manejarse en una situación así, sabiendo lo limitadas que eran sus habilidades actuales. En segundo lugar, la idea de usar sus propios poderes psíquicos contra otros le resultaba repugnante. Aunque había ajustado gradualmente su mentalidad para que solo usara sus poderes contra enemigos con los que no se pudiera razonar, eso era solo como un último recurso que odiaba usar. Pero usar esos poderes contra sus compañeros de estudios, simplemente no podía. All Might continuó. Sin embargo, es importante recordar que uno de los factores clave para ser un héroe es lucir bien en la batalla.
El símbolo de la paz señaló la pared y, de repente, comenzaron a aparecer varios paneles, cada uno de ellos con un número en orden descendente. Estos disfraces fueron creados para ti en función de las solicitudes que hiciste en tu formulario de registro de donantes de comenzar la escuela. Los estudiantes gritaron de emoción, sorprendidos de ver que la escuela había logrado confeccionar sus disfraces tan rápido. Una vez que todos se pongan sus disfraces, nos vemos en el campo de entrenamiento beta. Sí, señor. Cuando los estudiantes fueron al vestuario, muchos de ellos se tomaron su tiempo para revisar sus disfraces y todos los accesorios adicionales que habían solicitado. Para algunos de ellos, los disfraces que construyeron tenían funciones clave que podrían potenciar sus peculiaridades o permitirles usar sus peculiaridades más fácilmente. Muchos de ellos se habían tomado mucho tiempo tratando de encontrar el disfraz adecuado y los accesorios adecuados que mejor les quedarán. Sin embargo, un adolescente apenas pestañeó cuando se sacó su disfraz. El disfraz consistía en un mono blanco, un cinturón negro adornado con una hebilla dorada. Sus mangas eran de color negro carbón, complementando las líneas negras oscuras en sus hombros. Sus pantalones y sus botas también eran negros, y las mallas inferiores eran de un intenso tono carmesí. El símbolo de la paz esperaba pacientemente a los estudiantes con los brazos a los costados y una sonrisa aún brillante. Se preguntaba cómo habían decidido sus estudiantes elegir sus disfraces de héroe. Olmig tuvo que admitir que encontrar el disfraz adecuado era una tarea un tanto difícil y molesta, pero seguramente su clase podría encontrar los diseños adecuados para ellos mismos. Toshinori percibió el sonido de pasos que resonaban en el túnel frente a él. El primero en salir fue Shigeo Kageyama, que lucía tan inexpresivo como siempre. Detrás de él estaba el resto de la clase, todos ellos luciendo confiados y bastante satisfechos con el resultado de sus disfraces de héroes. Dicen que la ropa hace al hombre, y aquí, ante mí, está la prueba. Tomen esto en serio. A partir de ahora, todos ustedes son héroes en formación. Los adolescentes se agolparon alrededor del héroe número 1, todos permaneciendo en silencio mientras observaban cómo lucían sus compañeros con sus disfraces. El poderoso Esper estaba entre esos observadores, aunque no estaba particularmente impresionado por nada de lo que había visto hasta ahora, ya que no tenía un gran interés por estos aspectos del heroísmo en general. Pero entonces, sintió una oleada de calor subir a su rostro cuando echó un vistazo a Yaoyorozu. Su disfraz de heroína consistía en un leotardo carmesí sin mangas y de cuello alto con líneas plateadas en la cintura y alrededor de los brazos, exponiendo su piel desde el cuello hasta justo debajo del ombligo. Shigeo nunca había visto tanta piel expuesta de una chica en su vida, y ver a la chica que inicialmente lo había enamorado parada frente a él de esta manera estaba haciendo que su corazón latiera como un tambor. No queriendo seguir mirándola así por más tiempo, el joven Esper apartó la mirada y trató de calmarse. Aunque la mayoría de la clase ya se había reunido, todavía había un estudiante más que corría por el túnel para alcanzarlos. El adolescente, que antes no tenía ningún don, había pasado bastante tiempo en el vestuario, ya que, a diferencia de los otros estudiantes, este disfraz estaba hecho a mano por su madre. En un intento de demostrarle su orgullo por el joven adolescente, la madre de Izuku se había esforzado por confeccionar el disfraz de héroe que su hijo había esbozado en su cuaderno. Si bien el disfraz en sí no era particularmente llamativo ni destacable, seguía siendo un disfraz muy significativo, y lo usaría con orgullo. Cuando Midoriya salió del túnel, Uraraka fue la primera en notarlo y sonrió radiante al ver su disfraz. Oye, Deku. Me encanta tu disfraz. Es bastante simple, pero aún así tiene un estilo realmente bueno. Uraraka. De una manera casi idéntica a la de Shigeo, el adolescente de cabello verde tartamudeó, sintiendo su rostro, cuello y orejas increíblemente calientes. Izuku se cubrió la boca con las manos para asegurarse de que no saliera nada estúpido, porque su cerebro estaba a punto de ser frito. Su disfraz de héroe consiste en un traje negro de cuerpo entero con un diseño rosa pálido en el medio de su torso, dos círculos negros en su pecho y un rectángulo negro debajo de su cintura, que corre entre sus piernas. El disfraz dejaba poco espacio para respirar, e Izuku podía ver cada rastro de su cuerpo. Uraraka lo sabía muy bien y se frotó la nuca mientras sus mejillas se teñían levemente. Me hubiera gustado haber sido más detallada cuando pedí el disfraz. Este traje es ajustado, no es lo que tenía en mente. Mientras Uraraka mostraba admiración por el disfraz de Izuku, All Might no estaba tan dispuesto a hacer cumplidos.
El símbolo de la paz sabía que este chico era un gran fanático, pero esto se estaba volviendo un poco ridículo. Usaba una máscara con una sonrisa improvisada y largas protuberancias en forma de orejas que se parecían mucho a la apariencia de Olmigt. Muy bien, ya están todos aquí. Olmigt intentó llamar la atención de los estudiantes para que pudieran empezar lo antes posible. Ahora empieza nuestro ejercicio de entrenamiento de combate. Cuando se trata de combatir a los villanos, probablemente hayas visto muchas peleas televisadas que tienen lugar en las calles. En realidad, las estadísticas muestran que es mucho más probable que luches en espacios cerrados. Piensa en cuántas actividades ilegales se llevan a cabo en espacios cerrados. Tratos secretos, allanamientos de morada, guaridas secretas. Los villanos verdaderamente peligrosos y astutos sabrán que deben permanecer ocultos en las sombras. Para este ejercicio, todos se dividirán en equipos de héroes y villanos y llevarán a cabo batallas de 2 contra 2. ¿Estás seguro de que esta es la mejor idea? Una vez más, el primer estudiante en hablar fue Shigeo Kageyama, a quien ya le disgustaba hacia dónde iba esto. Pelear entre sí con peculiaridades como esta, ¿es realmente la mejor manera de mejorar como héroes? Por un segundo, Olmigt se tensó. Ser el maestro del joven Esper era bastante incómodo, considerando cuánto tiempo habían pasado juntos y cómo vivían bajo el mismo techo. El héroe podía ver la incertidumbre y la leve desaprobación en los ojos de Kageyama. Normalmente, cada vez que Shigeo tenía una cara como esa, tenía una conversación más larga con el Esper y llegaba a saber por qué se sentía tan reacio a la idea del combate, entendiendo cuánto dependía Shigeo de su sabiduría para el apoyo emocional. Sin embargo, en este entorno, Olmigt era su maestro, y este no era el momento ni el lugar para tratar de hablar más profundamente con el Esper. El mejor entrenamiento y experiencia es lo que se obtiene en el campo de batalla. Es algo que todos tendrán que experimentar algún día, así que es mejor prepararse ahora y obtener la experiencia adecuada que necesitan. Esta vez, sin embargo, no es tan fácil como golpear a los robots. Con este tiempo de explicación limitado, muchos más estudiantes ya tenían una avalancha de preguntas. ¿Eres tú el responsable de decidir el vencedor?, exclamó Yaoyorozu. ¿Cuánto daño podemos hacer al otro equipo?, dijo Bakugo, causando que Shigeo se estremeciera ante la pregunta y las características de enojo en su rostro. ¿Tenemos que preocuparnos porque los perdedores sean expulsados como le pasó al señor Aizawa? ¿Nuestros equipos se decidirán en base al azar o a la habilidad comparativa? Olmigt se sintió abrumado por la cantidad de preguntas que le bombardeaban y varias gotas de sudor le cayeron por la cara mientras apretaba los puños con fastidio. Déjame terminar, ¿quieres?, murmuró el héroe. Toshinori sacó un pequeño trozo de papel con todos los detalles del ejercicio de uno de sus bolsillos interiores y lo desdobló. Bien, esta es la situación. Los villanos han conseguido un poderoso dispositivo nuclear y lo han escondido en su escondite. Los héroes deben infiltrarse en el escondite y frustrar sus planes. Para ello, los héroes deben atrapar a los malhechores o hacerse con el arma nuclear. Para que los villanos ganen, deben proteger su carga o capturar a los héroes. El símbolo de la paz cogió una caja con 10 pares de letras diferentes. Decidiremos nuestros equipos por sorteo. Espera, ¿estás seguro de que la selección aleatoria es la mejor manera de seleccionar nuestros equipos?, afirmó Ida, ¿no hay una mejor opción? Piénsalo, dijo Midoriya, los héroes de diferentes agencias generalmente se cruzan cuando luchan contra villanos y tienen que trabajar juntos en el lugar, por lo que tendría sentido si tuviéramos que lidiar con circunstancias similares para este ejercicio. Ah, ya veo. En la vida, a menudo tenemos que lidiar con eventos aleatorios y hacer todo lo posible para adaptarnos y superar esos eventos con las herramientas y las personas que tenemos. El adolescente de cabello azul hizo una reverencia al héroe número 1. Disculpe mi rudeza, maestro. No te preocupes por eso. Ahora dibujemos. Lo haremos en una sola fila. Los adolescentes se amontonaron en fila y sacaron los dados de la caja. Al minuto siguiente fue un caos, todos los estudiantes se pelearon entre sí mientras intentaban averiguar en qué equipo estaban. El adolescente Esper había elegido la letra C de la casilla de la ranura y estaba entre la palpitante masa de adolescentes, tratando de descubrir con quién estaba emparejado. ¿Quién tiene C? Elegí la C. Shigeo giró la cabeza hacia la voz de su compañera y sintió como si todo su cuerpo se hubiera congelado. No había manera. Su compañera era Yaoyorozu.
¿Qué clase de ridícula posibilidad podría haber existido de que la chica que primero había captado su atención fuera su compañera? Yao Yorozu se sorprendió de manera similar al ver que el joven Esper sería su compañero, sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa. La adolescente de ojos Onix superó rápidamente la conmoción y se acercó a Shigeo. Entonces, ¿seremos compañeros? Abrumado por la vergüenza y la ironía de esta asociación, todo lo que pudo hacer fue asentir lentamente con la cabeza hacia arriba y hacia abajo. Tengo que decir que tu desempeño en las pruebas de detección de Don ayer fue bastante notable. Si bien tengo que admitir que me dio un poco de envidia quedar en segundo lugar al principio, eso no tendrá ningún efecto en nuestras habilidades de cooperación. Los labios de Yao Yorozu se curvaron hacia arriba, lo que solo sirvió para aumentar aún más el calor en las mejillas del Esper. Estoy seguro de que ganaremos con nuestras habilidades, independientemente de si seamos héroes o villanos. Está bien, Yao Yorozu apenas pudo escuchar esto, ya que el joven Esper todavía estaba tratando de contenerse y contener sus emociones. Los labios de la adolescente se curvaron hacia abajo, sin entender muy bien qué estaba causando que Shigeo mantuviera los labios apretados. ¿Había sido algo que ella había dicho? En un golpe de ironía bastante apropiado, el compañero de Izuku Midoriya para este ejercicio de entrenamiento no era otro que Ochako Araka, trabajando juntos como el equipo A. La adolescente de cabello corto se iluminó de emoción y sorpresa, aliviada de saber que estaría peleando junto a alguien que le gustaba y que había llegado a conocer desde hacía un tiempo. ¿Puedes creerlo? ¿Quién hubiera pensado que nos unirían para este ejercicio? Al igual que Shigeo, el joven estudiante de cabello verde sintió que sus mejillas se encendían y se tapó la boca con la mano. Las probabilidades de que se formara una pareja así para este ejercicio eran bastante extraordinarias, pero Izuku no se oponía de ninguna manera. Tengo que causarle una buena impresión, pensó Izuku. Sin embargo, en un enfrentamiento bastante malo, el equipo D estaba formado por Bakugo e Ida, quienes no se llevaban bien entre sí y cuyas personalidades no combinaban muy bien. Una vez que todos encontraron a sus compañeros, All Might recuperó 2 cajas, una blanca con la palabra héroe en el frente, la otra negra con la palabra villano. Los 2 primeros equipos en pelear serán, el símbolo de la paz hundió sus manos en las cajas y tomó las 2 letras que Shigeo había esperado desesperadamente que no estuvieran emparejadas. El equipo A serán los héroes y el equipo D serán los villanos. Todos los demás irán a la sala de monitoreo. Sí, señor. La boca de Izuku comenzó a perder saliva mientras su corazón comenzaba a latir rápidamente. El adolescente de ojos verdes nunca pensó que su oponente sería su amigo de la infancia. Midoriya sabía qué tipo de poder increíble tenía, la increíble ira que sentía hacia él y sabía lo poco que ejercía en comparación. Midoriya encontró el coraje para mirar a Bakugo y, efectivamente, los ojos del adolescente impetuoso estaban fijos en él. Sus ojos carmesí eran agudos, enfocados con una ira de sangre fría. Parecía que Bakugo había tenido suerte con sus oponentes. Deku no podía compararse con él. Diablos, incluso una mirada enojada de Bakugo era suficiente para ponerlo nervioso. Pero Izuku Midoriya no era el mismo niño manso que había sido hace 10 meses. En lugar de encogerse de miedo, el adolescente que antes no tenía ningún don apretó el puño, frunció el ceño y miró a Kacchan con una expresión determinada. No, no se dejaría vencer por el miedo con solo una mirada. Se negó. El estudiante rubio se estremeció con incredulidad. ¿Deku realmente tenía el coraje de mirarlo así? ¿De verdad creía que se volvería mejor que Bakugo? La idea hizo que el adolescente de cabello rubio apretara los dientes y dejara escapar una pequeña parte de su famosa ira. Oye. Bakugo giró la cabeza para encontrarse con el nerd de pelo redondo que le dirigía una mirada aún más dura y agresiva. El corazón de Izuku se aceleró aún más que antes. ¿Qué estaba haciendo su amigo? Con solo esa mirada que Bakugo acababa de dar, Mob supo que el adolescente impetuoso no había entendido nada de lo que había oído ayer. Ese escalofrío que le recorrió la columna cuando escuchó a los equipos estaba justificado. Si iban a hacer una simulación de combate real, eso implicaba que los luchadores podían hacer lo que quisieran. Seguramente habría al menos alguna clase de límites. No había forma de que nada saliera bien. Pero si no lo sabía, entonces ¿qué le haría Bakugo a su amigo? ¿Usaría sus poderes para lastimar gravemente a Midoriya? La sola idea asustó y enfureció a Mob. Si Mob estaba siendo atacado, la forma en que Anazawa lo había golpeado sin piedad cuando se conocieron por primera vez, eso era una cosa.
Podía soportar ese tipo de abuso. Pero imaginar a Bakugo infligiendo un castigo similar a su amigo que apenas podía defenderse, que realmente no podía invocar sus poderes para protegerlo de esas feroces explosiones. Eso era inaceptable. Escucha, Bakugo. El adolescente, impulsado por la testosterona, sintió que la temperatura bajaba a su alrededor. Los ojos del Esper se afilaron como dagas, e incluso el orgulloso y aparentemente intrépido Bakugo no pudo evitar retroceder levemente. Si lo lastimas gravemente, te arrepentirás. El Esper de pelo en forma de tazón no quiso seguir adelante y dejó al silenciado Bakugo para unirse al resto de su clase. Al observar cómo se desarrollaba la escena, los otros 3 estudiantes y el maestro se quedaron atónitos por el repentino cambio de actitud y la expresión dura de Shigeo. Ninguno de ellos había visto al Esper actuar tan serio antes. Por lo que habían visto, generalmente estaba sereno y bastante indiferente a todo lo que sucedía a su alrededor. Para Izuku y All Might en particular, fue un shock ver a su amigo ponerse tan nervioso. Una parte de Midoriya se sintió halagada de saber que su amigo estaba tan a la defensiva en su nombre, que su seguridad significaba mucho para él. Aún así, Izuku no quería que su amigo hiciera algo drástico que pudiera costarle su estatus como estudiante en la preparatoria UA. Midoriya no merecía ese tipo de castigo. Por un segundo, el estudiante explosivo pensó en gritarle al Esper de pelo de tazón, en recordarle lo que le había dicho ayer sobre no decirle qué hacer. Pero en el último segundo, decidió contenerse, aunque con tremenda dificultad. No, Bakugo tenía cosas más importantes de las que preocuparse en este momento. Podría lidiar con el perdedor de pelo de tazón más tarde. Villanos, entren al edificio para prepararse. Tienen 5 minutos hasta que los héroes se infiltren en el escondite y comience la batalla. Sí, señor. Bakugo e Ida se dirigieron al edificio urbano, pero no antes de que All Might pudiera darle sus sugerencias finales. Joven Ida, joven Bakugo. La clave para superar este desafío es encarnar la maldad. Cambia tu proceso de pensamiento al de un malhechor. Entendido, respondió Ida. El adolescente rubio le dio una última mirada a Deku, que miraba su guante vacío mientras los pensamientos corrían por su cuerpo. Bakugo le enseñó los dientes y gruñó con furia. Seguro que lo vencería. Los 2 adolescentes llegaron a la parte superior del escondite. En el interior, los pasillos estaban poco iluminados, lo que dificultaba un poco la navegación. En el piso superior, había una gran sala gris con luces fluorescentes que iluminaban el área. Había múltiples barriles, losas de piedra y otros materiales de construcción esparcidos por el suelo. Destacaba el gran dispositivo negro que se alzaba casi tan alto como el techo. Entonces, ¿este es el dispositivo que vamos a proteger? Y Ida se acercó al gran dispositivo y lo golpeó con los nudillos, oyendo ecos que reverberaban en el interior vacío. Obviamente es falso. Aunque me duele estar asociado con la actividad criminal, parece que no tenemos otra opción. Como dijo All Might, es necesario para tener éxito. Oye, gritó Bakugo a su compañero de equipo mientras miraba hacia la salida. ¿De verdad crees que Deku tiene un don? Lo viste tú mismo cuando lanzó esa pelota ayer, sin embargo, su poder causa un gran daño a su cuerpo. El adolescente de anteojos se sorprendió de que todavía no hubiera aceptado los poderes de Deku. ¿Qué lo hacía tan reacio a la idea de que Midoriya tuviera un don? Y Ida no pudo evitar expresar su confusión. ¿Qué es lo que te hace enojar tanto con Midoriya? El adolescente rubio no respondió, demasiado absorto en sus propios pensamientos y furia. ¿Era realmente cierto? ¿Deku realmente tenía un don que mantuvo en secreto todo este tiempo? Las pupilas del adolescente explosivo se dilataron y su boca formó una sonrisa malvada. Voy a asar a ese maldito nerd hoy. Después de que el equipo de villanos entró en el escondite y All Might le dio al equipo de héroes un mapa del edificio, el símbolo de la paz se dirigió a la sala de monitoreo. Sin embargo, cuando Toshinori atravesó la entrada del edificio de la sala de monitoreo, Shigeo lo saludó rápidamente parado al costado de la entrada. All Might se estremeció. Oh, Kageyama. No esperaba verte esperando aquí. Lo siento, solo quería tener la oportunidad de hablar contigo a solas. Supongo, pero date prisa. El primer partido va a empezar pronto. Solo estoy, el Esper se frotó el brazo y bajó la mirada al suelo. Estoy preocupado por Midoriya. ¿Viste con qué enojo lo miraba Bakugo? ¿Y si usa sus poderes para lastimarlo gravemente? Quiero decir, traté de decirle que no usara sus poderes de manera tan peligrosa ahora mismo, pero no creo que Bakugo haya entendido bien.
All Might podía entender por qué esto sería un problema para el joven Kageyama. El héroe también podía ver la naturaleza extremadamente agresiva de Bakugo, particularmente hacia Midoriya. Puedo entender tu preocupación. Si las cosas se salen de control, detendré la pelea de inmediato. Shigeo dejó escapar un gran suspiro de alivio y sintió que algo de ese peso se le quitaba de encima. Gracias, All Might. Ahora vengan. El resto de la clase nos está esperando. Moba sintió y caminó por el pasillo del edificio. En el corredor poco iluminado, siguieron la puerta de entrada con el tenue resplandor de las pantallas de monitoreo brillando en la sala. Toda la clase estaba reunida alrededor de las pantallas, mirando a los luchadores desde las múltiples cámaras colocadas por todo el edificio. Además de los monitores, también había un podio con un auricular, un micrófono, un portapapeles y un bolígrafo destinados a All Might. Se dieron vuelta para ver a All Might entrar con Kageyama siguiéndolo unos pasos, lo que dejó perplejos a algunos de los estudiantes que no habían notado su ausencia momentánea. ¿Qué estabas haciendo ahora?, preguntó el estudiante de cabello dorado, Denki Kaminari. Mob se quedó paralizado por un momento, no estaba preparado para esa pregunta. Luchó por encontrar la respuesta adecuada para el momento, pero afortunadamente, All Might estaba allí para rescatarlo. Solo me estaba esperando para que pudiera responder una pregunta que tenía. No te preocupes por eso. Kaminari aceptó la respuesta y volvió a centrarse en las pantallas. All Might se acercó a los monitores y agarró el micrófono. Muy bien, amigos. Los 4 adolescentes que se preparaban para luchar escucharon la voz resonante del héroe a través del sistema de sonido. El entrenamiento de combate en interiores ha comenzado oficialmente. Equipo A y equipo D, apresurémonos. Ahora presten atención, niños. Traten de imaginarse a ustedes mismos en esta situación e imaginen lo que harían, porque todos tendrán que hacer esto muy pronto. El símbolo de la paz dejó caer el micrófono y se colocó el auricular para escuchar la batalla. Si bien tenía un fuerte vínculo con Midoriya al igual que con Kageyama, eso no podía influir en su evaluación. Al igual que Kageyama, Midoriya era solo un estudiante en este entorno. Una vez que los 4 combatientes escucharon la voz de All Might que les indicaba que comenzaran, Midoriya y Uraraka no perdieron tiempo en infiltrarse en el edificio. Después de analizar el mapa, ingresaron por una pequeña ventana en el costado del edificio. Izuku iba al frente mientras Uraraka estaba detrás de él. La chica se estaba poniendo un poco nerviosa por la atmósfera oscura y espeluznante que le daba este edificio. Sin embargo, la adolescente que antes no tenía ningún don estaba tratando de mantenerse fuerte. Fuera del edificio, le había expresado a su compañero de equipo lo desafiante que era la tarea que tenían por delante. Al admitir el asombroso poder, la experiencia y la tenacidad de Bakugo, el estudiante de ojos verdes sabía que eso solo significaba que tendría que ser aún mejor. Eso pareció haber impresionado a Uraraka, e hizo que Izuku se sintiera bien al saber que había causado una buena primera impresión aquí. Dejando eso de lado, Izuku reflexionó sobre sus opciones. Sabiendo que no podía usar One for All como estaba previsto, eso significaba que tendrían que confiar en la gravedad cero de Uraraka y su conocimiento de lucha. Eso era algo que había adquirido y perfeccionado durante todos los años que pasó estudiando héroes, tomando notas sobre todos los héroes, sus fortalezas, sus debilidades, estilos de lucha adecuados en diferentes entornos. Todo estaba en su cuaderno de héroe. Con eso, podría obtener la ventaja en esta pelea. El adolescente jadeó. Saltando frente a ellos con una mirada de locura en sus ojos, Gak-chan echó su brazo hacia atrás, activando su don e intentando golpear con su puño el pecho de Deku. Afortunadamente, Izuku fue lo suficientemente rápido para agarrar a Uraraka y saltar fuera del camino, aunque el villano logró quitarse la mitad de su máscara en el proceso. Desde la sala de vigilancia, Shigeo se encogió. ¿Entonces Bakugo había decidido atacar a Izuku de esa manera? ¡Qué terrible! Además, cuando el humo se disipó, el Esper pudo ver claramente la fractura en la pared. ¿Un solo puñetazo normal con su don era suficiente para hacer tanto daño? ¿Cómo le iría a su amigo contra ese tipo de poder? Los demás estudiantes dejaron escapar jadeos de sorpresa, aunque algunos, como Shigeo, tampoco estaban muy contentos con el comportamiento despiadado de Bakugo. Así que se acercó sigilosamente a ellos para tomarlos desprevenidos. Dijo Kirishima, dándole un puñetazo en la mano vacía, un hombre de verdad no recurriría a algo así.
Vamos, vamos, es una estrategia perfectamente válida, respondió Olmig. Los verdaderos villanos a menudo usan ataques furtivos para tomar a los héroes con la guardia baja y asestarles algunos primeros golpes devastadores. Bakugo corrió hacia Midoriya con su don listo para la acción. No voy a lastimarte lo suficiente como para que tengan que cancelar el encuentro, pero me aseguraré de que sea lo suficientemente cercano. El adolescente lanzó un gancho de derecha, pero para su sorpresa, Deku había anticipado el ataque y atrapó su brazo. El adolescente de cabello verde cambió la posición de sus pies para que su espalda quedara frente a Bakugo. Luego, usando el propio impulso de Bakugo contra él, Izuku hizo girar su cuerpo hacia abajo y, con un poderoso rugido, lo estrelló contra el suelo de espaldas. Kacchan gimió, escupió saliva y cerró los ojos. En la sala de vigilancia, muchos de los espectadores se quedaron sin aliento, especialmente Shigeo. ¿Qué acaba de hacer Izuku? Nunca había visto nada parecido. De alguna manera predijo el ataque de Bakugo, y luego contraatacó usando su propia velocidad de movimiento contra él. Y ni siquiera usó su don. Eso fue increíble, murmuró Kageyama, pero ¿cómo lo hizo? Del mismo modo, el adolescente impetuoso intentaba asimilar lo que acababa de pasar. Deku sabía qué movimiento iba a utilizar, pero ¿cómo? Siempre usas un gran gancho de derecha para iniciar una pelea. Lo sé porque te he observado durante años. Bakugo arqueó una ceja mientras se recuperaba del ataque. He pasado mi tiempo observando a los profesionales, aprendiendo cómo pelean y cómo funcionan sus habilidades, incluyéndote a ti. Todas esas notas estaban en el libro que decidiste quemar y tirar por la ventana. Izuku apretó el puño y miró a Kacchan con sus brillantes ojos verdes y sus labios temblorosos. Puedes llamarme Deku si quieres, pero el niño del que una vez te burlaste, que no podía defenderse, ya no existe. ¿Entiendes? El adolescente apretó los puños y, con determinación, dijo con orgullo. A partir de ahora, Deku es el nombre de un héroe. Aunque otros, como Uraraka, pueden haber quedado impresionados o deslumbrados por la orgullosa proclamación de Midoriya, Katsuki Bakugo no era como los demás. De hecho, el intento de Deku de hablar con grandeza y de aparentar ser el nuevo héroe valiente solo sirvió para enfurecer aún más al adolescente. Shigeo Kageyama observaba cómo se desarrollaba el intercambio entre Midoriya y Bakugo. Aunque no podía oír lo que decían, parecía como si su amigo estuviera intentando enfrentarse a Bakugo, demostrando de alguna manera que no tenía miedo. El Esper suspiró. La relación entre estos dos era realmente complicada. No puedo creer que Bakugo casi te atacara. Izuku y Shigeo estaban parados juntos en la estación de trenes. Después de que los 4 estudiantes llegaron a su destino, se separaron y se fueron a buscar las líneas de tren que tomarían para volver a casa. Los 2 compañeros de entrenamiento tenían al menos 10 minutos antes de que llegara el próximo tren para recogerlos, lo que les daba tiempo para hablar sobre los eventos del día. Para Shigeo, el violento amigo de la infancia de Izuku fue una de las primeras cosas que decidió mencionar. Es algo que hace muy a menudo, respondió Izuku, incluso cuando éramos niños, usaba su Kirk más que otros estudiantes, mostrándolo a sus amigos o usándolo para intimidar a otros. No debería haberle permitido hacer eso. Ha dejado que el poder de su don se le subiera a la cabeza, lo que le ha dado tanta confianza en sí mismo que cuando le insinué que su poder no lo hacía especial, se asustó. Espera, ¿qué? Izuku no entendió lo que Mot quiso decir. ¿De qué estás hablando? Justo antes de que salieras de la escuela y te saludara Ira, hablé con Bakugo y le conté lo que había pasado hoy. Pensé que podría hacerle entrar en razón, hacerle cambiar la forma en que se ve a sí mismo y que no use sus poderes contra los demás como lo hizo contigo. Izuku se quedó momentáneamente sin palabras. ¿De verdad tuviste el coraje de acercarte a Kacchan y decirle que no era mejor por sus poderes? Lo intenté, pero no tuve suerte. Midoriya soltó un pequeño grito. El adolescente nunca imaginó que su amigo fuera tan expresivo o agresivo. Es más, Izuku sintió que se le tocaban algunas fibras sensibles al saber que Mob había hecho todo lo posible para defenderlo. Ya te lo he dicho antes, pero desde mi punto de vista, Bakugo es una persona normal. Su don no lo hace especial, y ese ego inflado solo lo frena. Tal vez tengas razón, pero, desde el tiempo que había pasado con su amigo, el adolescente que antes no tenía ningún don había aprendido a tomar en serio algunas de las palabras de Mob. Tenía razón cuando decía que había cosas que los dones no podían hacer, cosas que solo otras personas tienen y que solo se pueden adquirir mediante entrenamiento, compromiso y repetición.
Los cuerpos que habían obtenido eran un testimonio de ese hecho. Aún así, todavía no puedo evitar pensar en él como alguien increíble. Esa confianza que tiene le permite seguir adelante, y su ambición de convertirse en un héroe también le da fuerza. ¿Pero es exactamente por eso? Izuku levantó la barbilla y miró a su amigo con la misma pasión ardiente que había visto todos los días que entrenaban. Es exactamente por eso que tengo que superarlo. Si voy a ser un héroe, entonces tengo que demostrar que puedo igualarlo. Uno de estos días, tendré esa oportunidad y le mostraré a Kacchan que no soy alguien a quien se pueda ignorar y tratar como si no fuera nada. Puedes hacerlo, mi gorilla, murmuró Shigeo en voz baja, muéstrale a Bakugo lo que puedes hacer. El Esper notó que Bakugo de repente comenzaba a hablar, aunque no parecía que fuera Izuku con quien estaba hablando. ¿Quién es el tipo con el que está hablando Bakugo? Decidió preguntar Kirishima. No puedo escuchar nada. ¿No podrías usar el sistema de sonido que está ahí para que escuchemos lo que están diciendo? La persona con la que está hablando es su compañero, respondió Olmig. Les di uno a ambos antes de que comenzara el partido, así como un mapa del edificio. También les di esto. El héroe número 1 le mostró a la clase un pequeño rollo de cinta adhesiva de su bolsillo interior. Un rollo de cinta de captura. Si has envuelto esta cinta alrededor de tu oponente, eso significa que lo has capturado y no estará disponible para el resto del partido. Espera un segundo, dijo Ashido, entonces, hay un límite de tiempo de 15 minutos para los héroes, y no tienen idea en qué piso está la bomba. ¿Eso no les da una gran desventaja? Muchos héroes se ven obligados a trabajar contra reloj o sufren varias desventajas durante los enfrentamientos con el enemigo. A pesar de todas esas adversidades, Olmig levantó el dedo y giró la cabeza para encarar a Shigeo. Debemos seguir luchando. Muchos de los estudiantes sonrieron, admirando las palabras de sabiduría que les dio el héroe número 1, pero para Shigeo, fue aún más significativo porque a diferencia de los otros estudiantes, él sabía exactamente a qué se refería Olmig con esas palabras ahora mismo. Animando a la clase, el símbolo de la paz levantó el puño en el aire. Ahora todos juntos. La clase inmediatamente captó el mensaje y todos gritaron el lema de Uahai. Escuchemos un plus ultra. Todos en la sala dijeron estas palabras al unísono. Bueno, todos excepto Shigeo. Los demás estudiantes vieron que su compañero de pelo en forma de cuenco no había levantado la mano ni gritado el lema, porque no tenía pasión en su interior y, gracias a su falta de habilidades sociales y conocimientos, ni siquiera sabía cuál era el lema. Los estudiantes fruncieron los labios y levantaron las cejas, lo que hizo que las mejillas del Esper se sonrojaran de vergüenza. Pero su atención se dirigió instantáneamente a los monitores, ya que Bakugo había decidido hacer un movimiento. Izuku gritó e inmediatamente, Uraraka huyó de la escena. Los estudiantes dedujeron que Midoriya le ordenó a su compañero de equipo que huyera mientras él mismo mantenía a Bakugo a raya. El adolescente explosivo usó su don para impulsarse hacia adelante y atacó a Midoriya con una patada izquierda. El fanático levantó el codo para bloquear la patada, pero los estudiantes pronto se dieron cuenta de que Midoriya ya estaba un paso adelante. Había sacado la cinta de captura y la había envuelto alrededor de la pierna de Bakugo. El arrogante estudiante repitió su gancho de derecha anterior para incapacitar a Bakugo, pero de alguna manera, Midoriya ya había anticipado el ataque y se lanzó hacia un lado. Kageyama jadeó. Aunque realmente no disfrutaba ni se concentraba en pelear, todavía estaba sorprendido de ver a su amigo hacerlo también. Diablos, si Mob estuviera en su lugar, habría quedado impresionado. No tenía idea de cómo pelear, anticipar los movimientos de su oponente o reaccionar a sus ataques. Sin embargo, a diferencia del Esper, Olmig no se sorprendió por lo que estaba viendo. Siempre había sabido que Midoriya era muy analítico y que reaccionaba rápidamente en situaciones de crisis. Lo más impresionante era que había pasado muchos años tomando notas sobre los héroes y aprendiendo los mejores métodos de lucha basándose en cómo luchaban otros héroes. Esas lecciones quedaron grabadas en su memoria, lo que le dio el conocimiento y la capacidad para luchar contra un oponente que parecía estar muy fuera de su alcance. Los dos amigos de la infancia se miraron fijamente en el pasillo. La clase esperaba con expectación, a ver quién daría el primer paso y cómo resultaría. Pero entonces, en un giro inesperado, Midoriya huyó hacia las profundidades del edificio. Bakugo lo persiguió de inmediato, pero estaba demasiado lejos y perdió rápidamente a su oponente.
El violento adolescente se detuvo en medio del pasillo, gritando lo que la clase presumió eran insultos mientras creaba furiosamente más explosiones en sus manos. Dios mío, nunca pensé que alguien pudiera enojarse tanto, comentó Kaminari. Tiene sentido, considerando cómo Midoriya fue capaz de anticiparse y luchar momentáneamente contra Bakugo sin siquiera usar su Kirk. Shigeo expresó sus pensamientos, lo que provocó que los otros estudiantes sintonizaran con sus palabras. Apuesto a que nunca nadie lo superó de esa manera, considerando lo poderoso que es su Kirk y cuánta confianza tiene en sí mismo. Tienes razón, Kageyama, dijo Tsuyu Asui, ¿viste cómo se asustó ayer cuando no pudo obtener una mejor puntuación que tú en el lanzamiento de la pelota? Buena observación, Kageyama, añadió All Might. Shigeo no estaba bromeando. La cantidad de orgullo que tenía Bakugo era absolutamente ridícula, diferente a todo lo que había visto antes. Oye, creo que Uraraka casi ha encontrado la bomba. Uno de los estudiantes señaló el monitor con la heroica mujer y, efectivamente, ya había localizado a Ida y la bomba. Ida estaba mirando una ventana mientras parecía estar pensando en sí misma. Después de unos segundos de esperar detrás de un pilar para hacer un movimiento, por alguna razón, Uraraka soltó una carcajada, delatando su posición a Ida. Hombre, realmente desearía que pudiéramos escuchar lo que están diciendo, dijo Kirishima. El suspenso me está matando. Uraraka activó su auricular para informar a su compañero de equipo que había encontrado la bomba. Los estudiantes vieron a Midoriya recibir el mensaje y luego desenrollar la cinta. Parece que se está preparando para capturar a Bakugo, teorizó Yaoyorozu, aunque no está claro cómo lo hará. No creo que tenga mucho tiempo para darse cuenta de eso. Mira. Después de varios minutos de búsqueda, Bakugo finalmente tenía a Deku, pero lo que nadie se dio cuenta fue que el estudiante de sangre caliente tenía un poco más reservado para su amigo de la infancia esta vez. En el edificio, los ojos fríos de Bakugo se clavaron en Midoriya. Estoy completamente cargado. A Izuku ya no le gustaba hacia dónde iba esto. ¿Qué quieres decir con eso? El villano explosivo sonrió, disfrutando del miedo en el que Deku estaba a punto de verse envuelto. Siendo el acosador que eres, probablemente ya sepas cómo funciona mi don. Segrego nitroglicerina de mis manos y cuerpo, que sirve como combustible que uso para encender mis explosiones. Imagina cuánto más fuertes serían mis explosiones si tuviera mucha. El adolescente de ojos verdes jadeó, ampliando la sonrisa malvada en el rostro de Bakugo. ¿Estás empezando a hacerte una idea? Mis guanteletes no son solo para presumir. El adolescente tiró de la palanca de su guante derecho hacia atrás, revelando un broche oculto. Han estado almacenando mi sudor para una explosión monstruosa. Bakugo metió su dedo en el broche. Esta era su oportunidad perfecta para volar a Deku. Pero entonces, algo sucedió. Por un instante, los labios del adolescente se curvaron hacia abajo muy levemente y apenas aflojó el agarre del broche. ¿Qué estaba causando ese pequeño lapsus en su aterradora determinación? Si le haces mucho daño, te arrepentirás. Esas palabras amenazantes, el frío gélido en su voz y la mirada endurecida en su rostro volvieron para atormentarlo. Había dicho lo que quería decir. ¿Qué le haría el corte de tazón si seguía adelante con esto? Tan pronto como se le ocurrió la idea, se desvaneció y el adolescente apretó con más fuerza el broche. No le importaban ni un carajo las amenazas absurdas que se le ocurrieran a Esner. Podía controlarlo sin problemas. Come mierda, Deku. No, está yendo demasiado lejos. Tanto Toshinori como Shigeo sintieron que sus pechos se volvían más pesados, y aunque Shigeo no podía escuchar la explicación de Bakugo, era seguro asumir que lo que fuera que estaba a punto de hacer sería mortal. El héroe número 1 agarró el micrófono para intentar evitar que Bakugo siguiera adelante. Bakugo, detente. Si quitas ese pasador, lo matarás. En ese momento, las palabras eran inútiles. La mirada enloquecida en sus ojos y su sonrisa malvada decían más que suficiente. Vivirás y esquiva. No. 71%. El Esper gritó aterrorizado, mirando impotente cómo el adolescente casi psicótico tiraba del seguro, liberando una monstruosa explosión que destruyó el pasillo. Desafortunadamente, el fanboy no pudo esquivar la explosión como Bakugo había asegurado tontamente que haría, y pronto fue arrastrado como papel al viento. La fuerza de la explosión mejorada de Bakugo fue suficiente para atravesar la pared del edificio y crear una enorme nube de humo que se elevó al cielo.
No solo eso, todos los espectadores y los otros dos luchadores perdieron el equilibrio momentáneamente. Esto es una locura, exclamó Kirishima. Sin embargo, el poder de la explosión no fue nada para el esper de pelo en forma de cuenco. Su corazón dejó de latir momentáneamente y su cuerpo se congeló. Eso hizo 82%. Olmig también esperaba desesperadamente que su sucesor no hubiera sido eliminado por esa explosión masiva. Mi gorilla, entra. Entra. Estoy aquí. La voz agotada y debilitada del fanático era música para los oídos de Olmig. El sistema de monitoreo cambió de cámara y mostró a mi gorilla tirado en el suelo, pero aún respirando visiblemente. El esper dio un gran suspiro de alivio. Gracias a Dios no lo habían asesinado. En la habitación dañada, Izuku se abrió camino a través del dolor en su cuerpo, habiéndose acostumbrado a soportar el dolor después de sus 10 meses de ejercicios de pesadilla. ¿Puede siquiera hacer eso? Jeje. Acercándose desde la gran capa de humo, Katsuki Bakugo sintió como si su espíritu estuviera bailando. Hombre, estos guanteletes son jodidamente increíbles. Nunca pensé que mis explosiones pudieran ser tan fuertes. El cuerpo de mi gorilla comenzó a temblar. Sus ojos estaban empapados de miedo y tartamudeaba, retrocediendo lentamente mientras su amigo de la infancia se acercaba a él con intenciones casi asesinas. Entonces, ¿qué estás esperando? Vamos, usa tu estúpido don. El cuerpo completo del adolescente se hizo visible, y mi gorilla solo se asustó aún más por la mirada enloquecida en sus ojos. No importa lo que hagas, nunca me derrotarás. En la sala de monitoreo, el adolescente con poderes sobrenaturales ya había tenido suficiente. Bakugo había ido demasiado lejos con sus explosiones. Si volvía a usar una de esas explosiones, su amigo podría morir. Olmig, tienes que ponerle fin a esto. Mob corrió hacia el profesor y puso su mano sobre el brazo de Olmig. Si esto continúa, Bakugo lo matará. No. El agarre del esper se aflojó cuando Olmig lo miró a los ojos. A pesar de lo que parece, no tiene intención de matar a mi gorilla. Eso hizo muy poco para calmar al esper. 87%. Eso no significa que no intentará usar esa explosión otra vez, y si lo hace, quién sabe qué pasará. Quiero decir, miren a Bakugo. Todos en la habitación sabían exactamente lo que Shigeo quería decir. Esos ojos carmesí y sádicos estaban más que listos para golpear a mi gorilla hasta dejarlo a una pulgada de su vida. Bakugo. El héroe tomó el micrófono para advertirle a Bakugo. Si vuelves a usar ese poder acumulado, esta pelea terminará y tu equipo perderá. La sonrisa maliciosa del adolescente se transformó en una mueca de asombro. ¿Eh? ¿De qué estás hablando? Usar un ataque tan devastador en un espacio cerrado causa un gran daño a la fortaleza que se supone que debes proteger. Es una estrategia muy pobre, ya seas un héroe o un villano, y supondría una pérdida masiva de puntos. Mob sintió que la mayor parte de su pánico lo abandonaba. Mientras Bakugo no pudiera usar esa fuerte explosión, esperaba que mi gorilla no resultara gravemente herido. Aún así, el psíquico seguía inquieto, inseguro de qué más podía hacer Bakugo y cuánto más podía lastimar a Izuku. Olmig iba a permitir que esto continuara, incluso después de ver cuán decidido estaba Bakugo a lastimar a mi gorilla. Efectivamente, una gran parte de la mente de Olmig estaba considerando ponerle fin a esto ahora y asegurarse de que mi gorilla no sufriera más daños. Pero en su corazón, el héroe número 1 sabía que mi gorilla necesitaba hacer esto. Necesitaba superar este obstáculo para poder mejorar. El cerebro de Bakugo estaba hirviendo de indignación. ¿Cómo se atrevía Olmig a interferir en esto? Tenía que vencer a Deku. El adolescente gritó de rabia. Está bien, bien. Mientras Bakugo y los espectadores hacían sus cosas, mi gorilla estaba hablando con su compañera de equipo. Por lo que ella le estaba contando en ese momento, la bomba estaba en el piso justo encima de él. ¿Y eso significaba? ¿Estás de acuerdo con el plan, Uraraka? Ve a la ventana ahora. Lamentablemente para mi gorilla, su momento de distracción le dio a su enemigo suficiente tiempo para impulsarse hacia adelante con su don, lo que le dio al fanático apenas tiempo suficiente para intentar contraatacar. Lucharemos 4 manos. Izuku lo vio acercarse. No había tiempo suficiente para esquivarlo. El adolescente apretó el puño. Eso significaba que tenía que enfrentarlo de frente. Así. Mi gorilla lanzó su puño, esperando que chocara con el de Bakugo. Pero no, su enemigo no era tan típico.
Justo antes de alcanzar el puño de Izuku, el adolescente activó su don, impulsándolo sobre Deku con la velocidad y el ángulo suficientes para flotar detrás de él. Luego, activó el don en su mano derecha para mantenerlo en el aire por un momento más mientras usaba su mano izquierda para lanzar una explosión en la espalda de Midoriya, provocando un doloroso gemido del adolescente. ¡Guau! Los espectadores no esperaban ver un movimiento tan inteligente por parte de Bakugo. Uno de los estudiantes, un hombre con la mitad del cuerpo cubierto de hielo por alguna razón, con el pelo teñido de rojo de un lado y blanco del otro, pudo analizar lo que acababa de ocurrir. Parece un idiota testarudo que ataca a ciegas, pero en realidad es más capaz de lo que pensaba. Kirishima y Yashido miraron al estudiante con gran interés. ¿De qué estás hablando? Cambió su trayectoria en el aire usando su explosión para impulsarse hacia arriba, sirviendo tanto como un impulso como una cortina de humo. Impresionante. Yaoyorozu escuchó su comentario y agregó. Un ataque tan débil como ese requeriría una sólida comprensión de la física, el cálculo y la cantidad de poder que necesitaría usar. Está claro que lo ha pensado bien. Kageyama escuchó esta explicación, y aunque quedó un poco impresionado por la explicación de Yaoyorozu, no quedó impresionado por la habilidad de Bakugo con su Kirk. El adolescente explosivo no había terminado con Deku. Bakugo agarró la parte de atrás de la camisa de Izuku, luego, usando su mano libre para activar su don y darle más impulso a su lanzamiento, empujó a Deku contra la pared, lo que provocó que el adolescente volviera a gritar de agonía. Midoriya. 91%. Mig, esto no puede continuar así. Imploró Mop. En el campo de batalla, Izuku se sentía maltrecho y destrozado. El dolor de esos últimos ataques se acumulaba y Kacchan no le daba tiempo para formular una estrategia. ¿Por qué no lo has usado todavía? Bakugo estaba furioso, una parte de él no disfrutaba de esta paliza porque sabía que Deku no estaba usando todo su poder. ¿Por qué has guardado este secreto todos estos años? ¿De verdad pensaste que eras mejor que yo? Los ojos de Izuku se posaron en el suelo y sus manos se cerraron en puños. El fanático de cabello verde sintió que su propia ira y pasión comenzaban a surgir en su interior. Si eso es lo que piensas, entonces eres un idiota. Desde que eran niños, Izuku siempre había admirado a su amigo de la infancia por lo que podía hacer, el aura de confianza que exudaba y las metas que perseguía en la vida. Incluso la perspectiva de Shigeo sobre las peculiaridades no cambió realmente la opinión que tenía sobre Katsuki Bakugo. El fanático que antes no tenía ningún don miró a Kacchan, con lágrimas en los ojos. Siempre has sido más fuerte, Kacchan. Nunca he sido mejor que tú. En lugar de sentirse halagado, Bakugo solo se enfureció más. ¿Por qué no puedes verlo? Midoriya levantó el pecho, la ardiente pasión que había usado durante todo su entrenamiento le dio una fuerza renovada. Por eso quiero vencerte. Porque eres increíble. La ira y la emoción sádica de Bakugo se combinaron, sirviendo como su propio combustible para luchar contra el nerd frente a él. Si Deku realmente entendía que Bakugo era mejor que él, eso solo lo convirtió en un idiota aún más por pensar que alguna vez podría superarlo. Terminemos con esto. Aquí estaba, el final culminante. Dos amigos de la infancia, uno bendecido con un poderoso Kirk al nacer y engañado con su propio sentido de grandeza, el otro nacido sin ningún Kirk pero bendecido con el apoyo del héroe número uno y el Kirk que había ganado a través de su espíritu y su perseverancia, finalmente iban a terminar esto. La palma derecha de Bakugo se encendió con explosiones anaranjadas, mientras que el brazo derecho de Midoriya brillaba de un rojo intenso, rebosando con el poder de One for All. En la sala de monitoreo, Shigeo sintió que su corazón estaba a punto de estallar. 95%. All Might. El Esper agarró el brazo del héroe una vez más, pero esta vez, el héroe tartamudeó cuando vio que el aura de arcoíris comenzaba a brillar alrededor del Esper y su cabello se erizó, lo que solo sucedió cuando se estaba preparando para desatar sus poderes. Del mismo modo, los otros estudiantes miraban a Kageyama con una creciente sensación de pánico. Paren la lucha. 98%. Finalmente, el héroe número uno había llegado a su punto de quiebre. Si desataban sus golpes, cualquiera de los dos podría morir. Los dos, retírense ahora. Uraraka, ahora. Cierto. Varios pisos más arriba, la joven heroína se agarró a uno de los pilares y activó su don. Ida, que se había asegurado de mantener la bomba fuera del alcance de Uraraka, no podía entender lo que estaba haciendo. Pero pronto lo descubriría. Smash.
Katsuki Bakugo no se dio cuenta de esto, pero había caído en la trampa de su enemigo. En lugar de provocarlo a una confrontación final, Izuku Midoriya aprovechó esta oportunidad para ir tras su verdadero objetivo: la bomba. El fanático sabía que no tenía ninguna posibilidad contra su amigo de la infancia en una pelea 1 contra 1, así que esta era su alternativa. El nuevo usuario de One for All golpeó con el puño hacia arriba. El asombroso poder de su don creó una inmensa explosión de presión de viento que atravesó varios pisos, destrozó varias ventanas y envió los escombros al cielo, que era exactamente lo que los héroes habían estado esperando. Con la habilidad de gravedad cero de Uraraka, el adolescente levantó el pilar como si fuera un bate de béisbol. Pero en este juego, había más de una pelota de béisbol. Aquí viene. El home run del cometa. Uraraka hizo girar el pilar, enviando docenas de trozos de roca volando hacia Ida. En nombre de la villanía, exijo que detengas esto. El adolescente de cabello azul levantó los codos para defenderse de la avalancha de rocas, tal como lo había planeado su enemigo. Vio su figura rosada volar por el aire y, cuando se dio cuenta de lo que estaba haciendo, ya era demasiado tarde. Lo tengo. Uraraka estaba abrazando la bomba, dejando a Ida con la conmoción y la desesperación que sintió al comprender que su equipo acababa de perder. Por desgracia, la conmoción y la desesperación que sentía Ida no eran nada en comparación con lo que su compañero de equipo estaba experimentando en ese momento. Este, era tu plan. Bakugo se quedó mirando la devastación causada por el Kirk de Deku, desconcertado por la increíble fuerza que desató y por cómo lo habían tomado completamente por sorpresa. Desde el principio, ¿no? La voz del chico estaba rota y débil, carente de toda la confianza y el orgullo que tenía hace un momento. Te equivocas. Respondiendo con una voz igualmente dolorida y débil, Izuku llamó a su amigo de la infancia. No estaba planeando usarlo porque el humo del intercambio se disipó y Bakugo pudo ver a su amigo levantando su brazo, que ahora estaba enrojecido y fracturado. No puedo soportarlo. La reacción es demasiado fuerte y solo puedo usarlo una vez antes de terminar. El señor Aizawa dijo que era inútil, así que esto era todo en lo que podía pensar. En una escena increíblemente rara, las cejas de Bakugo se fruncieron en lo que parecía una muestra de tristeza y lástima. A pesar de que ganó, Deku apenas se mantuvo en pie, sin mostrar la confianza y el orgullo que debería haber tenido con su primera victoria contra él. Con lo último de su fuerza, Midoriya no hizo nada más que caer en el dulce abrazo de la inconsciencia, dejando a Bakugo solo para procesar su derrota. Mientras tanto, la sala de vigilancia estaba en un silencio sepulcral. Todos los espectadores presenciaron el sorprendente giro de los acontecimientos y, mientras observaban cómo el cronómetro finalmente se detenía, los héroes reinaban supremos. Mob permaneció congelado, con la mano todavía agarrada al brazo de All Might, mientras que el héroe permaneció atónito en silencio ante la asombrosa victoria que tuvo lugar. Él lo logró. Los héroes ganan. La sala no estalló en un gran aplauso, pero los estudiantes también se sorprendieron por el final impredecible de ejercicio dramático. Vaya, qué manera tan extraña de terminar esto, comentó Kaminari. En los monitores, los espectadores vieron a Uraraka tirada en el suelo, con el equilibrio desequilibrado y vomitando, mientras Ida permanecía de pie junto a ella, intentando consolarla. ¿Cómo dice el dicho? Puede que hayan ganado la batalla, pero perdieron la guerra. Esta es una clase muy intensa. Aunque no salió como esperaba, el héroe número 1 estaba contento de saber que Midoriya superó este obstáculo y logró su primera victoria contra Bakugo. Aún así, el adolescente necesitaba atención en ese momento. Voy a llamar a la enfermera y conseguir una camilla para Midoriya. Revisaremos el ejercicio en unos 15 minutos. El símbolo de la paz salió corriendo de la sala, lo que permitió que los demás estudiantes siguieran conversando entre ellos. Sin embargo, algunos de ellos notaron que Kageyama estaba mirando fijamente la pantalla sin comprender, permaneciendo en la misma posición en la que se encontraba hace unos momentos. Hola, el adolescente pelirrojo se acercó al Esper y le agarró el hombro. ¿Estás bien? Pareces un poco sorprendido, aunque ver algo tan loco como eso sorprendería a cualquiera. Sí, respondió Shigeo, todavía mirando la pantalla de monitoreo y moviendo solo ligeramente su cuerpo, estoy bien. El hecho es que el Esper no estaba bien. Si bien All Might puede haber estado complacido de ver que Midoriya y su equipo ganaron este ejercicio y dominaron a su amigo de la infancia, la atención de Mob estaba casi por completo en otra parte. Este ejercicio no fue nada menos que un espectáculo de terror contra Midoriya.
Durante todo el tiempo, Bakugo se había esforzado por golpear a Izuku, golpeándolo sin descanso mientras sonreía con un regocijo enfermizo y retorcido. Para Bakugo, este ejercicio era el momento de humillar a Midoriya, degradarlo como héroe en formación y como persona para sentirse importante y asegurarse de seguir siendo superior. Había ignorado por completo las palabras de Mob una vez más y, debido a eso, ambos brazos de Midoriya estaban rotos y el resto de su cuerpo estaba gravemente dañado. Bueno, si Bakugo pensaba que simplemente lo ignoraría, que lo dejaría así y que diría que era solo parte del ejercicio de entrenamiento, se estaba equivocando. No, esta vez, Mob sería un poco más directo con su mensaje. Bakugo no se había movido de su lugar. La monumental gravedad de su derrota estaba agobiando su cuerpo y su mente como un yunque gigante. El héroe número 1 estaba detrás de él, observando mientras la camilla llegaba y se llevaba a Midoriya a Recover Eagle. All Might miró a Bakugo, viendo lo duro que estaba tomando esta derrota. Tenía sentido, considerando su orgullo increíblemente inflado. La mano del adolescente se estiró, su cuerpo temblaba por la conmoción de la derrota. Todos sus ataques habían sido predichos y contrarrestados por Deku. Parecía un idiota y un aficionado y de hecho ganó el ejercicio. Sus pensamientos regresaron a las últimas palabras que Deku dijo antes de su choque final que destruyó el edificio, y su mano se cerró en un puño. El sudor le corría por la cara. Su respiración se volvió más dificultosa y las venas de sus ojos se contrajeron. La rabia dentro de él era como el calor dentro de una olla a presión, y la presión estaba a punto de explotar. Si lucháramos de verdad, sin restricciones, perdería. El símbolo de la paz colocó suavemente su mano sobre el hombro de Bakugo y el adolescente jadeó. Mantén la calma. Iremos a revisar tu trabajo. Ganes o pierdas, siempre es posible obtener algo de las experiencias de la pelea siempre que estés abierto a aprender. Te daré unos 5 o 10 minutos para que te recuperes. El símbolo de la paz caminó hacia el agujero que dejó la explosión de Bakugo y saltó. El estudiante explosivo tardó otros 30 segundos en calmarse lo suficiente para poder moverse. Cuando lo hizo, caminó lentamente por el pasillo y bajó las escaleras hasta la salida. Mientras caminaba, sus pasos eran silenciosos y erráticos, sus ojos todavía apuntaban al suelo. Esto fue demasiado para Bakugo. Incluso con su increíble don y toda su experiencia con él, Deku de alguna manera logró ser más astuto y dominarlo. Fue el golpe más grande que había recibido en su vida. Bakugo salió por la puerta principal y se preparó para ir al área de vigilancia, cuando se detuvo abruptamente al ver lo que tenía frente a él. El nerd de pelo redondo estaba parado a unos pocos pies de la entrada, pero por alguna razón, su cabello estaba erizado. Sus ojos eran fríos, incluso más fríos de lo que habían sido cuando le advirtió que no lastimara a Deku antes de que comenzara el partido. Tú y yo vamos a tener una conversación ahora mismo. La cabeza del adolescente rubio retrocedió ante el tono tranquilo pero letal de su voz. Sin embargo, incluso con ese tono serio, Bakugo no estaba de humor para que lo reprendieran por lo que sucedió en el ejercicio. Sinceramente, no le importaba si Kageyama estaba enojado o lo que pensaba sobre nada, por lo que el adolescente le gruñó ferozmente y cortó el aire con su mano. «Quítate del camino, tazón de corte», gritó Bakugo, «de ninguna manera te escucharé». La oración del adolescente se interrumpió cuando sintió que lo jalaban abruptamente hacia Kageyama. El adolescente no lo entendió. ¿Kageyama estaba haciendo esto? ¿Su Kirk también le daba la habilidad de mover cosas con su mente? Nunca lo vio usar esta habilidad durante la prueba de aprehensión de Kirk. La adrenalina de Bakugo se disparó bruscamente. Los dos estaban a solo centímetros de distancia, y ahora el adolescente rubio podía ver mejor los rasgos furiosos grabados en el rostro del adolescente. Esta no es una opción. Un escalofrío recorrió la espalda de Bakugo. El explosivo adolescente nunca había visto algo tan amenazador, tan intimidante. Mob levantó el dedo en el aire y empujó telequinéticamente a Bakugo hacia un callejón adyacente. El Esper soltó al adolescente y caminó unos pasos hasta que estuvieron a unos pocos pies de distancia el uno del otro. Perdiste el ejercicio. Mob inició la conversación con una brusca repetición de lo obvio, lo que provocó una fuerte inhalación de Bakugo. Hoy fue la prueba de que Midoriya era mejor que tú en algo. Cállate. Las manos del adolescente se cerraron en puños y todo su cuerpo comenzó a temblar de indignación. ¿Cómo se atrevía a burlarse de Bakugo, a humillarlo aún más de lo que ya lo habían humillado? Te dije antes que pronto encontrarías algo con lo que tu don no podría ayudarte.
Incluso, el Esper puso mucho énfasis en esa palabra, sin usar su don, fue capaz de ser más astuto que tú, predecir tus movimientos y elaborar un plan para vencerte. Todo eso fue el resultado de años de entrenamiento y compromiso, no algo con lo que simplemente nació. Incluso después de que casi lo mataste. 99%. El Esper respiró hondo para hacer una pausa antes de continuar con su argumento. Lo golpeaste como a un animal, pero aún así perseveró y te hizo ver como la persona promedio que realmente eres. Eso fue todo. Katsuki Bakugo ya no pudo mantener a la bestia encerrada en su jaula. El adolescente gritó con furia primaria y se abalanzó sobre el Esper con los puños preparados para incendiarse. ¿Voy a matar? Pobre Bakugo. No tenía forma de saber que la bestia dentro de él era un pequeño gatito recién nacido en comparación con el monstruo rabioso e indómito que permaneció latente dentro de Mob durante más de 10 meses, esperando a ser liberado nuevamente. La paz y la estabilidad de la nueva vida de Mob le permitieron mantener sus poderes bajo control durante bastante tiempo, pero era solo cuestión de tiempo antes de que se alcanzara el límite. El adolescente rubio se quedó congelado en el aire de repente. ¿Qué? Bakugo ordenó a su cuerpo que se liberara y continuara atacando con todas sus fuerzas, pero fue inútil. Kageyama de alguna manera logró inmovilizarlo nuevamente. No eres el único que se deja llevar por la ira. Katsuki Bakugo levantó la vista con valentía para ver lo que se había desatado y, cuando lo hizo, por fin comprendió el tipo de furia carnal que Shigeo Kageyama había mantenido oculta en su interior. Una brillante explosión de energía de arcoíris salió disparada y, cuando el Esper se encontró con la mirada de su oponente, sus ojos recién colorados, que albergaban una tormenta de fuego de furia reprimida, se abrieron paso hasta los ojos del explosivo estudiante y hasta su propia alma. Fue entonces, por primera vez, cuando Katsuki Bakugo sintió verdadero miedo. Miedo del monstruo que había despertado una vez más. 100% animosidad. Bueno gente, ese fue el capítulo número 10, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado, si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo este fanfic. Eso es todo por hoy, aquí se despide One for All for One, teorías, y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.